Buenas tardes, maestros. Vamos a seguir con el estudio de la bibliografía para el examen de promoción horizontal, para el examen docente. Vamos a estudiar el acuerdo número 716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. Iniciamos con el título primero de los consejos de participación social. En su artículo primero, el presente acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberá sujetarse la constitución, organización y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, los consejos estatales de participación social en la educación, los consejos municipales de participación social en la educación y los consejos escolares de participación social en la educación. El artículo 2, los consejos son instancias de participación social en la educación, de consulta, orientación, colaboración, apoyo, información, según corresponda, con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica. El artículo 3, a nivel federal, se constituirá y operará un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 72 de la Ley General de Educación. El artículo 4, en cada entidad federativa se constituirá y operará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Educación. Artículo 5. En cada municipio se constituirá y operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 70 de la Ley General de Educación. El artículo 6. En cada escuela pública de educación básica, la autoridad escolar hará lo conducente para que se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Educación. Aquí está el fundamento de que la autoridad educativa de cada escuela hará lo conducente para que en cada institución opere un Consejo Escolar de Participación Social en la Educación. Artículo 7. Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, cada consejo elaborará un proyecto de participación social en la educación, en el que se fijarán las estrategias, acciones y metas acordes a las necesidades y competencias de cada uno de ellos. De manera enunciativa, más no limitativa, entre otras líneas de participación social, se considerarán las siguientes: de fomento y motivación a la participación social, de opiniones y propuestas pedagógicas, de atención a necesidades de infraestructura, de reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y padres de familia, de desarrollo social, cultural y deportivo, de autonomía de gestión escolar, de seguimiento a la normalidad mínima y otras condiciones favorables al funcionamiento educativo, y del desarrollo de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, pues esas son las líneas de participación social. El artículo 8. Los consejos estatales harán el conocimiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación su proyecto de participación social. De igual manera, los consejos municipales harán lo conducente al Consejo Estatal y los consejos escolares harán lo propio al municipal, estatal y nacional. El artículo 9. La Secretaría de Educación Pública proporcionará los elementos necesarios al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para el desarrollo adecuado de sus sesiones. Artículo 10. Los cargos que desempeñen los consejeros serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución o
emolumento alguno. Artículo 11. La sede permanente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación será la Ciudad de México. El artículo 12. Los consejos de participación social en la educación a los que se refieren los presentes lineamientos se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. Pasamos al título segundo del Consejo Nacional, de la integración del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. El artículo 13, el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se integrará por un consejero presidente electo en los términos de los presentes lineamientos, quien tendrá voto de calidad. Un representante de la Secretaría de Educación Pública, 4 titulares de las autoridades educativas locales, uno por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos. 16 representantes de los consejos de participación social constituidos, 4 por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos. 2 representantes de asociación de padres de familia, 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial vinculados con el tema educativo, 2 investigadores en materia educativa o académica reconocidos, 2 maestros distinguidos con experiencia frente a grupo y 2 representantes de la organización sindical de los maestros, quienes lo serán de los intereses laborales de los trabajadores. Por cada consejero propietario habrá un suplente. El artículo 14, para efectos de lo previsto en el presente acuerdo, la República Mexicana se divide en 4 zonas geográficas integradas por las entidades federativas en el siguiente orden. Bueno, pues aquí están las zonas geográficas, la 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, el Estado de México está en la zona geográfica 3. Artículo 15. Los consejeros integrantes del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación durarán en su cargo 2 años, excepto el representante de la Secretaría de Educación Pública, quien será designado y removido libremente por el titular de dicha dependencia. Vamos al capítulo 2 de la elección de los consejeros. Artículo 16. La designación de los consejeros se efectuará con base en los presentes lineamientos y en su estatuto interno. Artículo 17. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación contará con una secretaría técnica cuyo titular será designado y removido libremente por el secretario de Educación Pública. Capítulo 3 de la organización y funcionamiento del Consejo Nacional. Artículo 18, el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Bueno, pues aquí están sus funciones del Consejo Nacional. Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realizan las autoridades educativas y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que bueno, pues ya no existe, el INE. Ahora pues está el Instituto de la Mejora Educativa. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional, opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio relacionados con el sistema educativo nacional, proponer políticas para elevar la calidad, la equidad y la cobertura de la educación, conocer opiniones y sugerencias de la sociedad para elevar la calidad de la educación y su equidad, formular propuestas que fortalezcan y alienten el logro educativo, proponer actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, sugerir estrategias que favorezcan la autonomía de gestión escolar, aprobar, elaborar, actualizar o modificar su estatuto interno y los demás que establezcan los ordenamientos jurídicos. El artículo 19, el Consejo Nacional de Participación Social. Todo lo que estamos leyendo es del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Bueno, dice que celebrará por lo menos 2 sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que se acuerden de conformidad con su estatuto interno.
Artículo 20. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, por conducto de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, entregará por escrito anualmente al Secretario de Educación Pública un resumen de las actividades realizadas, el cual se dará a conocer a la sociedad. Y bueno, las atribuciones de la Secretaría Técnica. La Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública fungirá como enlace entre el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y las autoridades educativas federal, estatal, municipal y escolares, así como los consejos estatales, municipales y escolares. Esto lo dice el artículo 22. Título tercero de los consejos estatales. Ahora van en los consejos estatales de participación social. Artículo 23. En los términos del artículo 71 de la Ley General de Educación, en cada entidad federativa funcionará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Artículo 24. La organización, operación y seguimiento de los consejos estatales de participación social en la educación será acorde a lo previsto en los presentes lineamientos y a las disposiciones emitidas por la autoridad educativa local. Artículo 25. Los consejos estatales y del Distrito Federal de Participación Social en la Educación acreditarán a sus representantes ante el Consejo Nacional de conformidad con los presentes lineamientos. La normatividad que emita la autoridad educativa local competente de manera supletoria se aplicará lo dispuesto por el Estatuto Interno del Consejo Nacional. Artículo 26. Los consejos estatales de participación social en la educación se constituirán en cuanto al número de sus integrantes, tomando en consideración las características de la entidad y procurando que todas las regiones estén representadas. Artículo 27. El Consejo Estatal elegirá de entre una terna que proponga el secretario de Educación o su equivalente, a quien fungirá como consejero presidente, que deberá ser padre de familia y contar con lo menos con un hijo inscrito en una escuela pública de educación básica de la entidad en el ciclo escolar de que se trate. Artículo 28. El Consejo Estatal, bueno, pues sus funciones, que son pues muy parecidas a las nacionales: promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social, coadyuvar a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar, opinar en asuntos pedagógicos, conocer las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos estatales, escolares y municipales, colaborar con la autoridad educativa en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación, tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realizan las autoridades educativas, para en su caso proponer las acciones que permitan mejorar la educación, colaborar con las autoridades educativas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación, conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional y estatal para realizar propuestas al Consejo Nacional y a la autoridad educativa local, proponer políticas para elevar la calidad, su equidad y la cobertura de la educación en la entidad federativa, establecer coordinación con los consejos nacionales, municipales y escolares de su entidad para el mejor logro de sus objetivos e intercambiar información relativa a sus actividades y difundirla a la sociedad. Formular propuestas que tiendan a fortalecer y alentar el debido funcionamiento y operación de los centros educativos, conocer y difundir de manera periódica en un marco de respeto a la pluralidad, la diversidad, opiniones y sugerencias de la sociedad sobre la participación social en la educación, tendientes a elevar la calidad de la educación, solicitar información a las autoridades educativas federal, estatal y municipal para conocer logros, avances, retos y perspectivas de la educación básica, inscribirse en el registro público de consejos de participación social en la educación, colaborar y apoyar a las autoridades municipales y autoridades de las escuelas en la constitución, registro y operación de los consejos municipales y escolares, participar previo cumplimiento en los requisitos correspondientes como observador en los diferentes procesos de evaluación, hacer
del conocimiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación su proyecto de participación social en la educación, promover actividades y estrategias para fomentar la autonomía de gestión escolar, promover y difundir prácticas exitosas de participación social en la educación que se lleven a cabo en la educación básica y las demás que se señalan en el presente lineamiento. Vamos con los consejos municipales. El artículo 29, en términos del artículo 70 de la Ley General de Educación, en cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directores de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. Artículo 30. Los consejos municipales de participación social en la educación se constituirán conforme a los presentes lineamientos. Artículo 31. Para la organización, operación y seguimiento de los consejos municipales de participación social en la educación se considerarán las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos y en la normatividad emitida por la autoridad educativa local. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Gestionar ante el ayuntamiento y la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio, conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, llevar a cabo labores de seguimiento de las actividades de escuelas públicas de educación básica del propio municipio, estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales, y establecer la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hacer aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales, hacer propuestas para los planes y programas de estudio, opinar en asuntos pedagógicos, coadyuvar a nivel municipal en las actividades de protección civil y emergencia escolar, promover la superación educativa en el ámbito municipal, mediante certámenes interescolares, promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa, proponer estímulos y reconocimiento de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares, procurar la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública, conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo en su localidad, para en su caso realizar propuestas al Consejo Estatal y darlos a conocer a la sociedad, proponer políticas para elevar la calidad y la equidad de la educación en su localidad, en general realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su localidad, difundir programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. Proponer mecanismos de reconocimiento social para maestros que más se distinga. Bueno, dice que deberán otorgarse anualmente un docente por escuela, vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de alimentos emita la autoridad competente y bueno, las demás que le confieran la normatividad. Y bueno, en el título quinto del Consejo Escolar, estos son los consejos escolares de participación social en las escuelas. Artículo 33. La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un consejo escolar de participación social. Y bueno, ¿cuáles son sus atribuciones? Pues son las siguientes. Conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización.
Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los educandos y autoridades educativas señaladas en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley General de Educación. Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan perjudicarlos. Sensibilizará a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de las y los educandos, así como también los elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realizan las autoridades educativas, propiciará la colaboración de maestros y padres de familia en los programas relativos a salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los alumnos, maestros, directivos y empleados de las escuelas. Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar. Alentará el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando. Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos. Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación. Estará facultado para realizar convocatorias para lograr la participación voluntaria en trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares. Respaldará las labores cotidianas de la escuela, apoyará el consejo técnico escolar, vigilará el cumplimiento de la normalidad mínima, vigilará el cumplimiento de la normatividad que en materia de alimentos se expide a la autoridad competente, elaborará y presentará a la comunidad educativa un informe anual de sus actividades, destacando los ingresos que por cualquier medio hubiera obtenido y su aplicación, incluyendo el reporte que le rinda la cooperativa escolar o equivalente. Registrará y apoyará el funcionamiento de los comités que se establezcan para la promoción de programas específicos, fomentará el respeto entre los miembros de la comunidad educativa, con especial énfasis en evitar conductas y agresión entre los alumnos y desalentará entre ellos prácticas que generen violencia y en general podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela. Artículo 34. Los consejos escolares de participación social se conformarán indicativamente por los actores referidos. Bueno, la mitad más uno de los consejeros serán padres de familia. Bueno. Artículo 35. Los consejos escolares de participación social se conformarán hasta por 15 consejeros, de entre los que se elegirá por mayoría de votos a un presidente. Solo una madre o padre de familia podrá ser electo para presidir el consejo. Para ello deberán contar por lo menos con un hijo inscrito en la escuela durante el ciclo escolar de que se trate, lo que acreditará con la certificación que expida el director. Bueno, de la integración y organización de los consejos escolares de participación social, artículo 36. En la integración de cada consejo escolar de participación social se observará lo dispuesto por los presentes lineamientos y normatividad emitida por la autoridad local. Artículo 37. El consejo escolar de participación social deberá estar constituido y operado en la segunda semana del ciclo escolar. Artículo 38. El presidente o el secretario técnico convocará a los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social para realizar las sesiones del Consejo y a toda la comunidad educativa para la realización de las asambleas. Capítulo 3 del funcionamiento de los consejos escolares de participación social. Artículo 39. Durante la primera quincena del segundo mes del ciclo escolar se celebrará una sesión del Consejo Escolar de Participación Social con el objeto de conocer la incorporación, en su caso, de las escuelas a los programas federales, estatales, municipales y de organizaciones de la sociedad civil. En dicha sesión también se abordarán cuando menos 3 temas prioritarios entre los siguientes. Aquí están los temas prioritarios: fomento de actividades relacionadas con la lectura y aprovechamiento de la infraestructura,
con que para ello se cuente. Mejoramiento de la infraestructura educativa, de protección civil y de seguridad en las escuelas, de impulso a la activación física, de actividades recreativas, artísticas o culturales, de desaliento a las prácticas que generen violencia, de establecimientos de consumo escolar, de cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno, de alimentación saludable, de integración educativa, de nuevas tecnologías y de otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinentes. Artículo 40. En la primera quincena del tercer mes de cada ciclo escolar, el Consejo Escolar de Participación Social tendrá una sesión de seguimiento del programa de trabajo, conocerá de sus avances y formulará, de ser el caso, las recomendaciones para su cumplimiento. Entonces, en la primera quincena del tercer mes de cada ciclo escolar, eso es lo que se va a hacer en la sesión de seguimiento para conocer los avances. Artículo 4 de la transparencia y rendición de cuentas. Artículo 41. Durante la última quincena del ciclo lectivo, cada Consejo Escolar de Participación Social rendirá por escrito a la Asamblea de la Comunidad Educativa un informe amplio y detallado sobre todos los recursos que haya recibido durante el ciclo escolar, especificando las fuentes u origen de esto, su naturaleza y monto, el destino que se les haya dado también de los resultados de las acciones desarrolladas durante el ciclo escolar, de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido y la demás información exigida por las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Pues ahí está la rendición de cuentas. Durante la última quincena del ciclo lectivo. Artículo 42. El director del plantel educativo, después de cada ciclo escolar, rendirá a toda la comunidad un informe de sus actividades y rendición de cuentas apegado a la normatividad en la materia sobre las gestiones realizadas y los recursos obtenidos de cualquier fuente, su destino y los resultados de la aplicación de los recursos allegados conforme a derecho. Pues ahí está la rendición de cuentas del director para informar sobre las gestiones realizadas y los recursos obtenidos. Vamos ya en el título sexto del registro público de los consejos de participación social. El artículo 43, la Secretaría de Educación Pública establecerá el registro público de los consejos de participación social en la educación. Bueno, tendrán acceso para inscribir información. Los consejos de participación social a que se refieren estos lineamientos y las autoridades educativas locales cuando su normatividad así lo prevea. Bueno, artículo 44. La información que se encuentra en el registro público de los consejos de participación social en la educación será de naturaleza pública. Se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de finalizada cada sesión o asamblea y deberá ser registrada preferentemente por los presidentes de los consejos escolares, de los consejos municipales y estatales y en su caso por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. Artículo 45. La información que contiene el registro público de los consejos de participación social en la educación estará sujeto a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares o cualquier otra análoga. Artículo 46. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, emitirá las reglas para el acceso y uso del registro público de consejos de participación social y las hará del conocimiento de los consejos. Bueno, pues eso es todo lo referente a los consejos de participación social, en específico el Acuerdo 716. Que hace referencia a los consejos de participación social. Eso es todo. Y gracias.